Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Sean bienvenidos a esta casa de oración. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él venga y que con su Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Te pedimos en primer lugar que limpies nuestra mente, limpies nuestra vida de todo aquello que no te agrada. Sigue tratando de nosotros, sigue santificándonos, sigue ayudándonos a parecernos cada día más a ti. Te pedimos en esta hora que esta palabra que vamos a escuchar edifique, consuele y exhorte nuestras vidas, que seamos receptivos a ella y que sepamos aplicarla a nuestra vida, porque no se trata únicamente de escuchar, sino de poner por obra tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí, como por aquellos que vienen en camino. Tráelos con bien, Señor, y aquellos que pudiendo estar no están, te pedimos que trates en sus vidas para que sientan ese deseo de estar también en tu casa. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Vamos a seguir hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todos sabemos que es la segunda persona de la divinidad, y pues todos estos jueves hemos estado hablando acerca de la persona de Jesucristo. Ahora vamos a seguir viendo acerca de Jesucristo, pero vamos a ver su obra, ¿sí? Algo que me pueden decir que recuerden de la persona de Jesucristo. Algo que se les haya quedado, ¿sí? Que es todopoderoso. Que es todopoderoso, ok, ¿qué más? Que es justo, que es misericordioso, que es santo. Ok, ¿todo eso a qué corresponde? Aparte de su ¿Qué es todopoderoso? ¿Qué es? que es ser omnisciente. Ajá, todo el omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo eso, ¿qué es? ¿Cómo, en qué lo englobamos dentro de él? Son los atributos de Dios, ¿verdad? Y ser justo, ser misericordioso, eso es su carácter. Bueno, estuvimos hablando acerca de esto, de su carácter, de sus atributos. Hablamos también acerca de su divinidad. Hablamos acerca de su humanidad. Recordemos que Jesús es un ser único porque en Él está contenida una naturaleza humana y una naturaleza divina. Nadie más tiene esta personalidad con dos naturalezas. Dios Padre es Dios, los seres humanos somos humanos, pero en Jesucristo están unidas estas dos naturalezas. Y fue algo que costó mucho trabajo que entendieran los primeros cristianos. A raíz de esto surgieron muchas herejías. Usted sabe que una herejía es una doctrina contraria a la establecida. En este caso, era una doctrina contraria a la naturaleza de Cristo. Entonces surgieron muchas doctrinas. Solamente las mencionamos. Había un grupo que les llamaban los ebionitas, otro grupo que les llamaban los docetistas, los eutiquianos, los apolinarianistas, los nestorianos y bueno, los arrianos. Muchos de estos se fueron quedando en el camino. La iglesia se encargó de limpiar todas esas herejías. Se reunían, hacían concilios los antiguos cristianos, los padres de la iglesia, y en esos concilios el propósito era hacer credos. Después de terminar un concilio hacían un credo, y en ese credo quedaban establecidas las doctrinas que ellos iban estudiando a lo largo de la historia. Sí, se hicieron varios concilios. El concilio que ha trascendido
y del cual todavía podemos pensar que tenemos ese credo nosotros como cristianos, es el credo de Nicea. En este credo yo creo que vamos a darle un tiempecito para que se los muestre más adelante y veamos cómo este credo que hicieron los primeros cristianos pues ha trascendido y ha permanecido. Y todo aquello que sale fuera de ese credo, pues en la mayoría de las veces se consideran herejías. Estaba viendo esto de las herejías, es bien interesante porque no me quiero adelantar, pero el día 25 voy a mencionar un poquito acerca de esto, porque nosotros aún inconscientemente afirmamos una de esas herejías. Bueno, a lo mejor usted no, ¿verdad? Pero yo al estar estudiando esto y percatarme de que hoy en tiempo muchos cristianos afirmamos esto, pues ahora sí te mueve, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado cuando dicen María es la Madre de Dios. ¿Sí? ¿Qué decimos ante esa afirmación? Es un error, que María no es la Madre de Dios. Que es un error, ¿verdad? Bueno, pues déjenme decirle que nosotros no estamos muy bien, que digamos. Si quiere saber por qué, venga el 25 y ahí voy a dar la respuesta. Sí, porque esta es una afirmación que hacen principalmente la religión popular, los católicos, ¿verdad? Ellos dicen María es la Madre de Dios, y nosotros por llevarle la contraria decimos no, ella fue la Madre de Jesús. Pero analizando bien esto de las naturalezas, vamos a darnos cuenta que esto que yo les estoy diciendo, ahora sí la afirmación que yo les estoy diciendo, si me hubieran escuchado alguno de los padres de la iglesia me hubieran dicho que soy un hereje, precisamente por lo que ya hemos hablado acerca de la unión hipostática, de las naturalezas de Cristo. Pero espérese al 25, ahí lo vamos a aclarar. Bueno, de mientras vamos a seguir con la obra de Jesucristo. Ay, perdón, aquí puse Jesucristo, me faltó la J. Es la obra de Jesucristo, y vamos entonces a empezar a ver el primer punto. ¿En qué consistió la muerte de Jesucristo? ¿En qué consistió la obra de Jesucristo? Consistió, en primer lugar, a partir del huerto de Getsemaní. Todo lo que se vino después del huerto de Getsemaní, eso es lo que llamamos la obra de Jesucristo. Sabemos que antes del huerto de Getsemaní, pues Jesús hizo milagros, sanidades, prodigios, pero me refiero a la obra redentora. La obra redentora comienza a partir de su pasión, y ahí es donde nos vamos a estar enfocando en este tiempo. Entonces vamos a empezar con la muerte de Jesucristo. Todo el mundo sabe que Jesucristo murió, hasta los que no son cristianos saben que Jesucristo murió, pero ¿de qué forma se benefició la humanidad por esta muerte? Eso es lo que vamos a estar viendo, y vamos a ver lo sorprendente que es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, al verla plasmada desde los tiempos antiguos. Entonces vamos a empezar. Son 6 partes, espero que nos dé tiempo de verlas. Ya saben, muchas citas para comprobar lo que estamos diciendo, pero son necesarias. Entonces vamos a ver en primer lugar que fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, no fue un plan que de momento se le ocurrió a Dios y ya de momento vino Jesús a nacer a Belén. No, fue un plan que desde que el hombre pecó allá en Edén, Dios ya había pensado en de qué forma redimir a la humanidad. Usted sabe que ese primer pecado de Adán pues trajo maldición
a la tierra, al ser humano. Nosotros perdimos la eternidad, perdimos la comunión con Dios, que yo creo que fue lo más importante. Estaba viendo una ilustración que decía, cuando Dios creó al primer ser humano, Él y el ser humano estaban de frente, cara a cara. Pero cuando el hombre pecó, le dio media vuelta a Dios. Y el problema no fue que le dio la media vuelta a Dios con desobedecer, sino que el progreso de su pecado hizo que Dios también se diera la media vuelta hacia allá. O sea, estábamos Dios viendo hacia allá y nosotros viendo hacia acá, completamente indiferentes el uno del otro. Pero al venir Jesucristo y al empezar su obra redentora con su muerte, nuevamente empezamos a girar y nos empezamos nuevamente a ver la cara. Dios nos ve a nosotros y nosotros podemos ver a Dios. Entonces, vamos a ver estas citas que nos hablan acerca de esa profecía, esas profecías que se dieron desde la antigüedad acerca del sufrimiento de Jesucristo. Si alguien quiere leer, por favor, 1 de Pedro 1, 10 y 11, por favor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Gracias, hermano Abel. Fíjese qué profundo es esta porción de la carta de Pedro, su primera carta, porque nos habla de ese tiempo antiguo. Ahorita vamos a ver ejemplos del Antiguo Testamento, pero vean cómo Pedro, un pescador, Dios lo había hecho un erudito en la palabra de Dios. Y él escribe, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjese, aquí nos habla de esa preexistencia de Cristo. Dice que estos profetas de la antigüedad, el Espíritu Santo estaba en ellos. Fíjese cómo este pasaje no lo consideramos cuando vimos acerca de la preexistencia de Jesucristo. Sin embargo, aquí lo menciona y nos sirve como afirmación para lo que ya vimos. ¿Sí se acuerdan cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, verdad? Que Cristo, antes de nacer aquí en la tierra, en Belén, Él ya existía. Eso es lo que se conoce como su preexistencia. Vamos a ver qué dice Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo: «Hoy insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Gracias, hermana Clara. Aquí vemos cómo también en esta palabra Jesucristo les dice a estos caminantes de Maús estas palabras, pero pues ellos estaban perdidos, no hilaban, no asociaban las profecías de la antigüedad, no asociaban lo que decían los profetas con el cumplimiento en Jesucristo. Jesús era una persona sumamente inteligente, hermanos. Yo creo que ustedes y yo lo podemos ver cuando le preguntaban algo a los fariseos y él respondía con una sabiduría, con una lógica tremenda, ¿sí? A veces para entender, déjeme decirle algo, a veces para entender la forma de razonar de Jesús es importante estudiar un poquito de lógica. ¿Sí? Lógica, me estoy refiriendo a esa
asignatura que nos enseñan en la escuela. Y vamos a darnos cuenta cómo el razonamiento de Jesús se engrana muy bien con la lógica que nos enseñan en la escuela. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero lo cierto es que Jesús muchas veces respondía de una forma que no era la que esperaba la gente. Y es por eso que a veces no entendemos o malinterpretamos la Biblia, porque no entendemos la forma en que respondía Jesús a la gente. Por eso es que muchas veces la gente dice, es que Él nunca dijo que fuera Dios. Y como se los dije la vez pasada, es verdad, Él nunca dijo yo soy Dios. Sin embargo, en su forma de responder, en la forma de traer la escritura antigua a la mente de la gente que lo cuestionaba, era una forma de decir yo soy realmente Dios. Bueno, vamos a seguir adelante. Isaías 56, ¿qué dice? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputas. Fíjese, este profeta Isaías, que vivió siglos antes de Jesucristo, ya estaba prediciendo los sufrimientos que iba a padecer nuestro Salvador. Ahí mismo en Isaías 53, del 4 al 7, es un pasaje muy conocido. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido, y no abrió su boca. Gracias, hermano José Alfredo. Aquí vemos nuevamente el profeta Isaías hablando acerca de estos sufrimientos que iba a tener Jesucristo en su tiempo. El Salmo 22 es un salmo hermoso, es un salmo mesiánico. Vamos a ver qué dicen algunos de los versículos de este salmo. Vamos a empezar con el verso 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Gracias, hermana Evelyn. Fíjese, esto tiene que ver algo con lo que les estoy diciendo. Últimamente, pues la gente estudiosa, he visto algunos videos en redes sociales que hablan acerca del abandono del Padre por Jesucristo, ya que le llaman el abandono del Padre por el Hijo, precisamente a esto, porque ellos dicen que cuando estaba Jesucristo en la cruz, Él estaba exclamando esta porción, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y bueno, siempre se ha interpretado de una forma peculiar. Por ejemplo, nosotros, cuando es Semana Santa, ¿qué hemos escuchado que nos dicen cuando se están recordando estas 7 frases? Cuando llegamos a esa, porque esta es una frase que se dice, que dijo Jesús en las 7 palabras, en el sermón de las 7 frases. ¿Qué hemos escuchado? ¿O qué es lo que usted ha pensado? ¿O de qué forma usted lo ha interpretado cuando dijo Jesús eso? Que Él se siente abandonado cuando cargó el pecado de todo el mundo. Ok. Que Él se siente abandonado. Que el pecado le hizo separación entre Dios Padre y Él, pues el pecado lo separó. Okay. Es lo que nos han dicho, ¿verdad? Hasta yo alguna vez lo llegué a decir, ¿verdad? En mi ignorancia. Pues sí, soy honesto. Pero no tiene nada que ver, hermano. No tiene nada que ver que Jesús haya sido abandonado en la cruz. La obra de salvación la hicieron los dos. Ahora, si razonamos y yo le dijera, bueno, si Dios, el Padre, abandonó a Jesús por el pecado, entonces, ¿qué no hará con nosotros, no? ¿No nos abandonaría también? Porque somos pecadores.
Somos pecadores. Por eso es que le digo, esas palabras no están refiriéndose a que el Padre abandonó a Jesús. A lo que se está refiriendo, más bien dicho, a lo que dijo Jesús en la cruz, fue que hizo referencia a este salmo. En la cultura antigua, cuando alguien hacía referencia a algo que se había dicho, era para que la gente se acordara de eso y lo asociara con lo que le estaba pasando a la persona que estaba en una situación determinada. No sé si me estoy dando a entender. ¿No? Bueno, va de nuevo. Por ejemplo, Jesús estaba en la cruz y él exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no fue porque él lo estuviera diciendo desde su corazón, o sea, que fueran propiamente sus palabras, sino que él estaba haciendo alusión a lo que David había escrito siglos antes en este salmo. ¿Y por qué Jesús quería que la gente recordara? Porque ese era el propósito de repetir el salmo. El propósito de Jesús fue repetir el salmo para que la gente lo recordara. Pero ¿por qué quería Jesús que la gente recordara este salmo? Para que tuviera conciencia de lo que estaban haciendo. Para que asociaran los sufrimientos que él estaba teniendo con lo que David había hablado acerca del Mesías. Entonces, si asociaban lo que decía el salmo con lo que estaban viendo en Jesús, iban a saber que él era el Mesías. ¿Sí queda claro o todavía no? ¿Sí queda claro? A ver, ¿quién me lo explica? Una forma de, como digamos, recordar lo que había escrito el rey David, lo expresó ahí en la cruz, de que fueron las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dando como una dirección o un recordatorio de lo que había sucedido, bueno, lo que había escrito el rey David en esta cruz. Ok, está bien, Fred. ¿Sí lo podemos entender así? ¿O todavía no? Es como, por ejemplo, cuando alguien te dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Es una frase popular, un dicho, un refrán. Pero nada más con que yo les dijera camarón que se duerme, ustedes automáticamente les viene a su mente: se lo lleva la corriente. Entonces, perdonen por el ejemplo burdo, pero es para que vean lo que yo trato de decirles. A lo mejor yo no me sé expresar, pero era lo que Jesús estaba tratando de decirles. Cuando él empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si se dan cuenta, es las palabras o la frase con la que empieza este salmo. Y si seguimos más adelante leyendo el salmo, se van a dar cuenta que todo lo que dice, bueno, algunas partes del salmo se asocian con lo que estaba en ese momento Jesús viviendo. Entonces, de esa forma, Jesús les estaba diciendo: yo soy el Mesías, aquel del cual escribieron los profetas. No era necesario que él les dijera: yo soy Dios, porque él tenía esa forma de indirectamente decir quién era. Si no me creen en su forma de razonamiento de Jesús, acuérdense cuando llegan los discípulos de Juan el Bautista y le preguntan: Maestro, ¿eres tú en realidad el que ha de venir? ¿Y cómo les contesta Jesús a los discípulos de Juan el Bautista? Les dijo: sí, yo soy. Díganle a Juan que yo aquí estoy, que ya él no es digno de desatar las correas de mis zapatos. ¿Le dijo así? ¿Qué les dijo? Los ciegos ven. Les empieza a hablar pasajes de qué porción de la Biblia. De Isaías.
Cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado. ¿Se acuerdan? Ese pasaje, aunque Jesús lo dijo en su tiempo, pero el que lo escribió fue Lucas. Entonces Jesús le responde a estos discípulos de Juan de una forma para que recordaran las Escrituras, lo que se había dicho de él. Y lo mismo pasó en la cruz del Calvario. Cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es porque el Padre, como decimos, ¿verdad? Y hasta le echamos crema a nuestros tacos diciendo, no, y el Padre cerró los ojos y se apartó. ¿Cuál? Si eso no dice la Biblia. Mera imaginación de los que exponemos esa porción. Pero eso no es lo que quiere decir la Biblia. Dios el Padre nunca se apartó de su Hijo. Nunca. Y hay pasajes que lo afirman, que no se separó del Hijo. Ahorita no los traigo, pero en su momento lo vamos a ver. Pero vuelvo a repetir, no se trata de que el Padre haya abandonado al Hijo en la cruz del Calvario. Sino que Jesús está recordando este salmo para que la gente lo asocie con el sufrimiento del Mesías. ¿Sale? ¿Ya quedó? Bueno, ok, ya me salí un poquito del tema, pero se me hizo prudente mencionarles esto, porque de veras que Jesús era una persona, independientemente de los milagros, independientemente de las sanidades, independientemente de que perdonara pecados, era una persona muy inteligente, muy sabia. Y esa sabiduría, pues no la llegaron a entender la gente de su tiempo, ni aún nosotros, ¿verdad? En el pleno siglo XXI también transgiversamos las cosas. Pero yéndonos más a fondo, pues podemos ver esto. Yo les recomiendo, hermano, lean, cómprense libros que hablen acerca del contexto cultural de la Biblia. Hay libros buenísimos del contexto cultural del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Esto nos va a llevar a entender más el lenguaje de los personajes bíblicos, el entorno de la Biblia, porque algunas cosas nos cuesta trabajo entender, algunas palabras que para nosotros significan algo, en su tiempo no era lo mismo. Sí, y es bien importante esto, porque a veces hay personas, y no está mal, que elaboran mensajes muy bonitos y de momento nos salen, pero en griego significa esto, y se van mucho a las palabras griegas. Es bueno saber, pero a veces lo que traduce esa palabra ya no tiene un significado como tal, de acuerdo al tiempo en que se está mencionando esa palabra. No sé si a lo mejor no me está dando a entender. Sí, las palabras a lo largo del tiempo cambian y pueden significar otra cosa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hoy estuvo el día bien padre, ¿a qué me estoy refiriendo con la palabra padre? Estuvo bonito, ¿verdad? Pero si yo le doy el uso que generalmente se le da, tendría yo que decir, pues mi padre murió hace 5 años. Entonces ya saben que se refiere a mi progenitor. ¿Sí? No sé si me entienden lo que les estoy tratando de decir. Por ejemplo, en la Biblia dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hermanos, no es digno de mí. O sea, es una palabra que si la entendemos como tal, pues vamos a decir, híjole, tengo que odiar
porque asociamos odio con aborrecer. Y decimos, tengo que odiar a mis padres, a mis hijos, a mi esposa. Ya por eso cambié de esposa, ¿no? Y lo podemos entender de esa forma, pero si nos vamos a lo que realmente significa aborrecer, nos vamos a dar cuenta que en el sentido bíblico tiene otro significado, ¿sí? Por ejemplo, también podemos leer que dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces decimos, ay, entonces Dios sí tiene favoritos, pero para nada. No se refiere a eso. A eso es a lo que yo voy. Es bueno, por ejemplo, decir, ay, es que espíritu en el hebreo es el ruaj, y es no sé qué y otra cosa. Es bueno, pero tenemos que ver siempre el contexto cultural, el contexto textual de cómo se está desarrollando esa historia que se está narrando en la Biblia. Entender los lenguajes. Si no es lo mismo entender un lenguaje histórico que puede estar en Esdras, en Nehemías, a un lenguaje poético que puede estar en Salmos. ¿Sí? Todo eso es bien importante para que podamos entender realmente lo que la palabra de Dios quiso decir. Bueno, después de este paréntesis extra largo, vamos a seguir viendo qué dicen algunas porciones del Salmo 22. El verso del 6 al 8, ¿qué dice? Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Gracias, hermana Clara. ¿Se dan cuenta lo que Jesús cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era para que ellos empezaran a recordar ese salmo. Y en ese salmo viene parte de los sufrimientos que en ese momento estaban viendo que se estaban cumpliendo en Jesucristo. Ahí lo tenían enfrente de ellos, escupido, sangrando, con la corona, todo lo tenían a él. Y es lo que Jesús quería que recordaran. Luego ahí mismo en el Salmo 22, pero en el verso 16 y 18, ¿qué dice? 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Y a quién le pasó todo eso? A Jesús. Entonces Jesús les está diciendo, miren lo que David profetizó, porque acuérdense que también a David se le consideró profeta. Lo que David profetizó es lo que me está pasando a mí. Yo soy aquel al que ustedes esperaban. Pero bueno, aquellos y algunos de nosotros también necesitábamos bolitas y palitos para entender, ¿verdad? Y luego en el Salmo 69, 21. Me pusieron además hielo por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Gracias, hermano José Alfredo. Todo esto, fíjense, le pasó a Jesús y fue escrito 1000 años antes de que se cumpliera, porque acuérdense que yo les decía, David vivió aproximadamente, no así que yo les diga 1000 años antes, pero es una aproximación 1000 años antes de Jesucristo. Luego vamos a ver Daniel 9:26, ¿qué dice? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir a destinar la ciudad y el santuario. Así será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Gracias, hermana Eve. Ahí Daniel está recibiendo la revelación de las 70 semanas y ahí se menciona el Mesías. ¿Qué le iba a pasar al Mesías? Sí, exactamente, iba a morir, ¿verdad? Ahí dice claramente.
Y en Zacarías 13:7, ¿qué dice? Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Gracias. Esa fue una profecía que se menciona en el Nuevo Testamento. Dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces vean cómo desde tiempos antiguos ya se sabía acerca de la obra redentora que Jesús tenía que venir a cumplir. Pero pues la gente de su tiempo pues estaba bien dormida, no interpretaban bien la palabra de Dios, y aunque lo tenían ahí enfrente de ellos, prefirieron decir que era hijo de fornicación, que era lo que hacía era por Belcebú, que era un falso profeta y todo lo que nosotros podemos leer. Qué tontería. Por eso, hermanos, es bien importante que aprendamos a entender la palabra de Dios. En verdad es bien importante para no decir cosas que no son. Bueno, vamos al segundo punto. Híjole, ya me extendí mucho y les dije que eran 6 puntos. El segundo punto, el alcance de su muerte. Vamos a ver cuál era el propósito de Jesucristo al morir. Juan 1:29, si alguien lo puede leer, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, hermana Clara. Dice que quita el pecado del mundo. ¿Qué entendemos por mundo? Pues todo, ¿verdad? Todos los que estamos en esta tierra. 3:16, ya todo el mundo se lo sabe. A ver qué dice para que los que están durmiendo se despierten. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Al mundo, no nada más a unos cuantos. Vamos a ver qué dice. ¿Qué puse ahí, Dios mío? 105. A ver, léelo, por favor. Ok. Perdón, escribí mal la cita. Es 3:15 y 16. Ok, ahora vámonos a 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias, hermana Eve. Si se dan cuenta, el propósito de ver estas citas es de que Dios, como Él mismo lo dice, no hace acepción de personas. ¿Sí? No es de que ya tenga como por ahí un reformador del tiempo de la Reforma, perdón por el pleonasmo, un reformador llamado Juan Calvino. Él se encargó de fabricar una doctrina que hoy es muy popular y le llaman de la predestinación. Déjame decirle algo, la predestinación sí es bíblica, pero no como la interpretó Juan Calvino. ¿Sí? Él decía que Dios ya había diseñado quiénes iban a ser salvos y quiénes iban a ser condenados. ¿Sí? Que Él ya los tenía predestinados. Y ante esta elección, el ser humano no podía hacer nada. Porque Él tomaba muy literal donde la palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Él decía, bueno, un muerto no puede elegir, no puede decidir, no puede razonar. Y Él decía que entonces la gracia era un acto soberano de Dios para con el ser humano. ¿Sí? Que nosotros, de nada de nosotros dependía el buscar a Dios. Que era Dios el que se encargaba de obrar todo el proceso de la salvación
en nosotros. A grosso modo eso era lo que pensaba Juan Calvino. Y pues desgraciadamente mucha gente abrazó esa forma de pensar, ¿sí? Ustedes saben que hay denominaciones dentro del ámbito cristiano, y una denominación que lo abrazó así con mucha pasión fue la denominación bautista. Hoy no digo que todos los bautistas, pero gran parte del mundo bautista pues tiene esta idea de la predestinación, ¿sí? Que tú, si eres salvo, es porque Dios lo determinó así, y que ya nadie te puede quitar la salvación porque ya Dios te la dio, ¿sí? Y esto trae una serie de problemas de otra índole, porque los hipercalvinistas pues hasta dicen que si un niño muere y no estaba destinado para salvación, ese niño se va, pues en lugar de irse para arriba, se va para abajo, ¿sí? O sea, cosas que si no necesito debatir con citas, simplemente si nosotros vamos y revisamos lo que ya vimos acerca del carácter de Dios, nos vamos a dar cuenta que eso choca completamente con el carácter divino, ¿sí? Dios no es así. Y con estas citas nos podemos dar cuenta que Dios vino a salvar a toda la humanidad. Sí, es un tema profundo, solamente les estoy dando así una embarradita, pero sí es importante que sepamos que Jesucristo vino a dar su vida por todos, por todo el mundo, ¿sí? No les pregunto si me entendieron, pero porque lo vamos a ver más adelante, pero al menos espero que les haya quedado esa curiosidad. Investiguen ustedes, ¿sí? Acerca del calvinismo, acerca de la predestinación. Vuelvo a repetir, la predestinación, sí creemos en la predestinación porque está mencionada en la Biblia, pero no como la interpretó Juan Calvino, ¿sí? Les doy esa para que les dé curiosidad y se pongan a investigar. Bueno, vamos entonces a ver más citas. ¿En cuál nos quedamos? Perdón. Tito 2:11, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracias, hermana Clara. Todos los hombres. Segunda de Pedro 3:9. Gracias, hermana Evelyn. Todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gracias, hermano Misael. En rescate por todos, ¿sí? 1 Timoteo 4:10. Ok, dice, Él es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen, ¿sí? Vamos a ver Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios guardase la muerte por todos. Voy a abrir otro. Esta va a ser la enseñanza de los paréntesis. Pero me interesa, ¿lo leyeron, hermanos? ¿O al menos lo escucharon con atención? ¿Qué les llama la atención? Aparte de que está hablando de la salvación universal, ¿qué les llama la atención de ese pasaje? Exacto. Dice ahí que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Y no les sorprende que eso diga la Biblia? ¿A poco Jesús es menor que los ángeles? Entonces, ¿por qué creen ustedes que lo está diciendo? Hermana Laura, que levantó la mano.
Ok, exactamente, ¿verdad? Qué bueno que lo entendieron. Por su naturaleza humana. Ahí el escritor de Hebreos está hablando o haciendo énfasis en su naturaleza humana, ¿sí? Acuérdense, como dijimos al principio, Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana, ¿sí? Si no aprendemos esto y leemos este pasaje, decimos, o sea, entonces no era Dios. Y a lo mejor ahorita todos lo entendemos, pero en la antigüedad no todos lo entendían. Por eso es que los arrianos, un grupo pues cristianos, eran cristianos, pero entendían, o más bien dicho, no entendían la naturaleza, la persona de Jesucristo. Por eso ellos decían que Jesucristo era un Dios inferior, que el Padre lo había hecho inferior a Él. Hoy ya no luchamos con ese tipo de cosas. Bueno, a excepción de lo que les dije que les voy a decir el día 25. Pero muchas de esas herejías ya nosotros no las creemos, porque a lo largo de los siglos se nos ha ampliado el panorama de quién es Dios. Bueno, vamos entonces al tercer punto. Los tipos en el Antiguo Testamento. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un tipo? Una figura. Ajá, ¿una figura qué? Algo representativo. Algo representativo, muy bien. Sí, exactamente. Un tipo es una figura literaria, ¿sí? Que puede ser una persona, un hecho, un objeto, que va a representar a algo que se va a manifestar posteriormente o que no se ha descubierto, ¿sí? Eso es un tipo. En la Biblia hay tipos, ¿sí? Pero ahí tenemos que tener cuidado con el manejo de los tipos. No todas las cosas que veamos en la Biblia debemos pensar que son tipos, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que luego hablan y dicen que las 5 piedras que tomó David y con las cuales mató al gigante, que eran tipo de los ministerios, los dones ministeriales. ¿Cuáles son los dones ministeriales? Profeta, evangelista, maestro, pastor. Muy bien, evangelista, apóstol, profeta, pastor y maestro, ¿sí? Bueno, pues hay gente que dice, no, esas piedras son un tipo de los ministerios y que es necesario los 5 ministerios para derribar gigantes. Bueno, sí, son necesarios los ministerios, para eso los puso precisamente Dios en su iglesia. Pero no debemos hacer que todo lo que está en la Biblia represente algo o lo queramos hacer tipo de las cosas que están por venir, ¿sí? Porque no es así. Los tipos en la Biblia tienen el objetivo principal de representar la obra de Cristo. Ese es el principal objetivo de los tipos en la Biblia. Por eso no se debe de abusar de ellos. Y debemos ver que en realidad haya una aprobación para usar este tipo de figuras. Porque vuelvo a repetir, nuestra imaginación es muy grande. Y a veces podemos pensar lo que queramos con respecto a algo y decir, es que esto representa esto. Y no es así, ¿sí? Por eso es bien importante esto. En la Biblia se habla de algunos tipos que representan a la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El centro del uso de los tipos es la persona de Jesucristo. Entonces aquí tenemos mencionados algunos tipos. Por ejemplo, las túnicas de piel. ¿A qué túnicas nos estamos refiriendo? ¿Qué dice Génesis 3:21? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Gracias, hermana Cari. ¿Por qué las túnicas han representado a Jesucristo?
de acuerdo a lo que leyó la hermana Cari, o de acuerdo a lo que sabemos, porque conocemos la historia, ¿por qué creen ustedes? Porque implicaba la muerte de un animal. La túnica. Para las hizo de pieles de animales, entonces hubo derramamiento de sangre para poder vestirlos y cubrir en este caso su desnudez. Tuvo que sacrificar un animal para poder obtener la túnica de piel y cubrir la desnudez del hombre, pero es un tipo de Cristo. Cristo tuvo que ser sacrificado para cubrir nuestro pecado. Ok, está bien, Gaby, está bien. Es que tú ahora sí me ganaste y te fuiste más profundo. Pero está bien, o sea, tu razonamiento es válido, ¿sí? Nada más que aquí simplemente, o sea, pensándolo de una forma sencilla, Gaby le dio un énfasis mayor, la verdad. Pero la túnica de piel, ¿qué simplemente hacía? Los cubría, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver más adelante que la obra de Jesucristo consiste en esto, en cubrir, ¿sí? Es lo que llamamos propiciación. Quizás ustedes han escuchado o han leído en la Biblia que dice propiciación. Bueno, pues la propiciación es eso, cubrir, ¿verdad? Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, Él nos cubrió, ¿sí? Nos cubrió ¿de qué? Del juicio, de la ira, ¿sí? Por eso es que se usa la palabra propiciación, que significa cubrir. Ahorita lo vamos a ver. Después tenemos otro tipo, que es el Cordero de la Pascua, aludiendo a lo que nuestro hermano Gaby ya nos explicaba hace un momento, ¿sí? Ustedes saben, ¿alguno de ustedes saben qué consistía la Pascua? No me diga todo, a lo mejor lo más esencial. ¿O en qué pensamos acerca de esta fiesta? ¿Qué pensamos que representa a Jesús? Era una fiesta anual que celebraban los judíos y que era por la redención del pueblo de Israel, y que en el tiempo, la figura de Cristo también fue el Cordero Pascual y nos le dio el pecado. Ok, muy bien, hermano Abel, muy bien. Ustedes saben que ¿dónde nació esta fiesta o por qué se empezó a instituir? En Éxodo, muy bien. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, Ajá. y estuvieron haciendo fiesta ahí en ese tiempo. Ok, ¿y qué les dijo Dios para que cuando pasara el ángel de la muerte no matara también a los primogénitos de Israel? Que pusieran una señal en los dinteles de la puerta. Con la sangre de un cordero, ¿verdad? Que le pusieran en los dinteles de la puerta esa sangre, y que el ángel, aunque pasara por ahí, se iba a seguir de largo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Cordero de la Pascua es un tipo de Jesucristo, porque a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, y por su sangre nosotros no tenemos ya más condenación, ¿sí? Si esos israelitas hubieran dicho, ay, ¿por qué voy a matar a un cordero? ¿Por qué voy a embarrar mi casa de sangre? O sea, se va a ver mal. O el razonamiento que le hayan querido dar. Si no lo hubieran hecho, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera venido muerte a las familias de los israelitas también. Pero por haber usado, obedecido y haber sacrificado al cordero y poner la sangre en los dinteles, el juicio se fue de largo, ¿sí? Entonces es lo mismo que pasa con Cristo en nuestra vida. Las ofrendas levíticas, lo mismo. Está muy largo para leer 5 capítulos de Levítico, pero las ofrendas que quedaron establecidas dentro de la ley mosaica también son un tipo de Jesucristo. El arca, ¿cuál arca? Vamos a ver 1 Pedro 3:18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu,
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inundaciones de la carne, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por su resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gracias, hermana Clara. Entonces ahí se menciona el arca de Noé, no el arca del pacto. ¿Por qué? A ver, nuevamente les voy a preguntar, los estoy haciendo para que no se me duerman, razonar por qué son tipos lo que estamos mencionando. El arca de Noé, ¿por qué es un tipo de Jesucristo? Porque el arca salvó a las personas, y Cristo nos salva a nosotros. Exactamente, el arca sirvió para salvar, hasta especifica ahí Pedro, a 8 personas. ¿Qué pasó con todos los demás? Se murieron, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesús es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, por eso es que el arca se considera un tipo de Jesucristo. Luego, el paso del Mar Rojo, que dice 1 Corintios 10, 1 al 2. 10, 1 y 2, perdón. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Gracias, hermana Oli. Ahora, ¿por qué el Mar Rojo? ¿Por qué el paso por el Mar Rojo? ¿Qué pasó en ese momento con el pueblo de Israel? Pasaron en seco, ¿verdad? Lo dice en Éxodo. ¿Sí? Estaban ellos asediados por los egipcios, y Dios les abre el camino para que ellos puedan pasar. Pero acuérdense también que lo que Dios quería a través, el paso del Mar Rojo representaba dos cosas. La primera es que le estaban diciendo bye bye a Egipto, ¿sí? Iban a empezar una nueva vida, ¿verdad? Y también la segunda cosa que representaba es que iban a llegar a una nueva tierra, la tierra de promesa, la tierra de promesa. Nosotros en Cristo pasa lo mismo. Cuando aceptamos a Cristo, nuestra vida es nueva. Ahora en Cristo soy nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y también nosotros vivimos en bendición por Él. Bueno, vamos a la siguiente. El árbol echado en las aguas de Mara, Éxodo 15, 23 al 26. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y viereis oído sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Gracias, hermana Eve. A ver, ¿por qué el árbol de las aguas de Mara es un tipo de Cristo? Llegando a una nueva vida, pues esa vida de amargura cambia, ¿no? Por el pecado, Dios lo perdona y hay una nueva esperanza y un nuevo sabor de boca. Muy bien, está muy bien tu alegoría. No, está bien, sí. Realmente fue una bendición, eran aguas que no se podían beber, pero ese árbol vino a hacer un cambio, ¿sí? Un cambio. Lo mismo pasa en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo. Sí, a lo mejor mucha gente piensa que aceptar a Cristo ya voy a llevarme la millonada, y todo lo que haga como el rey Midas, lo que toque se va a volver oro, ¿verdad? Hay
doctrina muy popular en nuestros días, que es la de la prosperidad. Prosperar no es malo. El problema es cuando ese tipo de prosperidad lo transgiversamos para usos personales y lo exageramos, ¿sí? Pero eso es lo que Dios quería, era prosperar. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, nuestra vida cambia, no por los bienes que tengamos materiales, sino por lo que hace Jesús en nuestra vida. Bueno, la roca, 1 Corintios 10:4, ya casi acabamos. No vamos a ver los 6 puntos, nos vamos a quedar a la mitad, pero vamos a terminar estos tipos. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gracias. Ahí, pues ya no fue que se pusiera a investigar a la gente. Ahí mismo en Corintios dice que la roca era Cristo, la que les proveía el agua, ¿verdad? Jesús dijo que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva, ¿verdad? Y finalmente la serpiente de bronce, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gracias, hermano Misael. Bueno, los últimos 2 tipos, tanto la roca como la serpiente, la misma palabra de Dios nos está diciendo que son los tipos. Si se dan cuenta, la mayoría de los tipos los describe la Biblia. No hay que estarle buscando, ¿sí? La Biblia dice, esto representa a esto, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, no porque se usaran tipos o se usen tipos en la Biblia significa que nosotros vamos a imaginarnos que alguna cosa represente algo en nuestro tiempo. No, tenemos que ser cuidadosos con la interpretación de la Biblia. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Aquí le vamos a dejar, les dije, son 6 puntos que quiero que veamos. No vimos todos, nos quedamos con 3 nada más. ¿Alguna duda, pregunta? Y si no, pónganse en pie, vamos a dar gracias.